en este evento. Invitamos al doctor Andrés Santiago Aristizábal para que nos comparta el tema denominado virus dengue. ¿Puede afectar el sistema nervioso? El doctor Andrés Santiago es médico de la Fundación Universitaria San Martín, sede Sabaneta, y es residente de Neurología Clínica, tercer año, Universidad CES, Instituto Neurológico de Colombia. Bienvenido. Muy buenas tardes a todos. Como muy bien lo dijo José, mi nombre es Andrés Santiago Aristizábal, yo soy residente de Neurología de tercer año. Hoy vamos a hablar de neurodengue. Cuando yo planteé esta enfermedad, pues entonces me preguntaba si muchos o todos conocen que el virus dengue puede infectar el sistema nervioso central de manera directa o indirecta. Yo pienso que para muchos de nosotros puede ser nuevo, por lo tanto, esta va a ser una charla más bien informativa. Daré algunas claves para el diagnóstico, cuándo sospecharlo y cuándo remitirlo. Y yo creo que basta pues como de juzgar al pobre zancudo, el zancudo de baño. Uno va a una finca y se encuentra a este monstruo en la pared. Entonces lo primero que uno hace es asustarse. Pues yo realmente, particularmente, yo no entro al baño si veo a este mosco. Puede haber personas avesadas que lo maten, inclusive pensando que se van a infectar con el virus dengue, pero realmente ni siquiera este zancudo pertenece a la especie de la Aedes aegypti. También nos imaginamos esta situación. Todos los hospitales, pacientes febriles con petequias, como una tienda de campaña de guerra, esos pacientes supremamente enfermos, y realmente no todos los pacientes van a requerir un aislamiento con un mosquitero. Y recordar finalmente que el virus dengue puede afectar el sistema nervioso central y periférico. Este tema realza su importancia a partir del año 2009, cuando en las guías de la OMS se reclasifica la enfermedad de acuerdo pues a la presencia de ciertos síntomas y signos para aumentar la probabilidad del diagnóstico, identificarles un tratamiento rápido. Y miramos entonces que dentro de los criterios de dengue severo ya se incluyen el compromiso de otros órganos, inclusive el sistema nervioso central. Pero lastimosamente nos dan una información pues muy suelta. Sistema nervioso central, alteración de la conciencia, y de verdad el virus dengue puede afectar desde la meninge hasta el músculo. Y respondamos de una vez la pregunta, ¿el virus dengue puede infectar el sistema nervioso central? Totalmente, hasta el 5%. Parece una prevalencia poca, sin embargo, dada la alta frecuencia y prevalencia de esta infección y de este virus, el número absoluto de casos puede ser muy alto. Y esto queda demostrado por esta gráfica, donde vemos para el 2013 la OMS pues publica esta grafiquita mostrando el aumento de la prevalencia y la incidencia de los casos de dengue, entre esos en las zonas tropicales Colombia. Miren, para 2013, 360 millones de casos en el mundo para una incidencia de 96 millones de casos. Eso es demasiado alto. Y eso es un problema también para las Américas. Miren que para el 2013 el tratamiento del virus dengue costó aproximadamente 2.9 billones de dólares y para una mortalidad del 2%. Al igual que la infección del sistema nervioso central, esta mortalidad puede ser alta dado el número absoluto de pacientes que se pueden morir. Y en algunos estudios se ha encontrado que hasta el 57% de los pacientes con compromiso de dengue grave pueden presentar secuelas como dolor crónico y síndrome de fatiga a 2 años. También es muy importante que tengamos en cuenta el crecimiento exponencial del número de casos de dengue que ha habido a través de los años, sobre todo en los últimos 50, donde vemos que por allá en el 55 había 908 casos y en el 2007 925.000, o sea, un crecimiento exponencial. Ya para el año 2000 aumentaron mucho más, como lo vimos, hasta 360 millones de casos, y posiblemente en este año o en los próximos años vamos a tener un número mucho mayor de casos. Y en Colombia no nos quedamos atrás. Desde 1980 que se empezaron a reportar los primeros casos, también hemos tenido un aumento pues en el reporte, y algo muy particular es que han habido 3 momentos de brotes o epidemias del dengue, y casualmente cada 10 años. La primera de ellas en 1990, la segunda del 2010 y la tercera, la más grande de todas, en el 2010. No sé si todos se acuerdan la cantidad de pacientes que veíamos en los servicios de urgencias con manifestaciones por dengue. Aquí hay que hacer un paréntesis en donde hay que recordar que el virus dengue lo dividimos en 4 serotipos, 1, 2, 3 y 4, siendo el 2 el más frecuente. Y miren que para el 2000
2010 se presentaron aproximadamente unos 150.000, 160.000 casos con concurrencia con otros serotipos. Y además se aumentaron el número de casos de dengue grave. Y también en las regiones, miremos que los departamentos de Antioquia, Valle, Santander y Risaralda ocupan el 50% de los casos de dengue y de los reportes, siendo Antioquia el primero de ellos para el reporte de, de fiebre dengue. Sin embargo, no tenemos estadísticas ni descripciones de casos ni estudios como tal para decir cuánto es la prevalencia y la incidencia de neurodengue en nuestro medio. Entonces, por eso nos tenemos que basar en los estudios que hay internacionales. Esta es la revisión más grande que hay hasta el momento, publicada en Lancet Neurol, donde cogieron una época desde 1959 hasta 2013 y se dieron la búsqueda de estudios descriptivos, series de casos, para encontrar pues, cuáles son los sistemas o los módulos del sistema nervioso que puede afectar el dengue. Y se encontraron muchísimos estudios y muchísimos reportes de casos donde incluso ellos lo dieron en 3 grupos. El primero de ellos, donde lo dividen en las complicaciones oftalmológicas. Puede haber compromiso desde la córnea hasta el nervio óptico, pasando por la uvea, por la retina. El segundo grupo, el compromiso neuromuscular, ya sea por compromiso del músculo directo o de los nervios periféricos, hasta 57 estudios, y el más importante de estos, 153 casos de encefalitis, o sea, compromiso directo del virus sobre el parénquima o las meninges, pero también encefalopatía y casos de ACV. Con esto entonces demostramos que el virus dengue puede infectar directamente el sistema nervioso central dado por neurotropismo en los casos de encefalitis. ¿Y cómo se presenta una encefalitis? Lo demostraré a continuación. Estos son simplemente para mostrarle en el mismo estudio cómo resumen la cantidad de estudios y casos, demostrando cómo por estudios de laboratorio y por cultivos se logró aislar el virus. Miremos que en este primero, de 84 casos de dengue, 41 tenían manifestaciones del sistema nervioso central y se logró aislar el virus en cultivos de Aedes albopictus en un paciente, y en varios de ellos se aisló tanto el material genético como el antígeno NS1 y los anticuerpos. Y también, más sorprendente, es que muchos de estos pacientes, los cuales fallecieron, se les hicieron autopsias y se les hicieron tinciones con inmunohistoquímica y se dieron cuenta que los antígenos del dengue estaban presentes tanto en el parénquima cerebral, en la corteza, en el cerebelo, en el tallo, y no en una pequeña cantidad, no una gran cantidad de pacientes. Incluso, esto ya de esa manera experimental, usted puede coger la muestra de un tejido o de un líquido, cultivarlo, se cultivan sobre todo en células de los mosquitos de Aedes albopictus, y pues posteriormente lo miran en un microscopio electrónico donde vemos el tropismo pues, del dengue aumentando su replicación en las células de este mosquito. Claro que esto es de manera experimental. Pues. ¿Cómo se presenta entonces el compromiso directo del dengue en el parénquima y en las meninges? Como encefalitis o meningitis aséptica. Entonces usualmente estos pacientes tienen fiebre en los primeros 5 días, cefalea intensa. Hay una hipótesis que se plantea mucha gente, es si el dolor retroocular, frontal que presentan estos pacientes no será por un compromiso por meningitis aséptica. Todavía no hay estudios que confirmen esta asociación. Sin embargo, estos pacientes, aparte de la cefalea, van a estar con alteración de la conciencia, muy dormidos, hay veces muy alertas, pueden estar con alucinaciones, desorientados, y dependiendo pues, si hay compromiso de las áreas motoras y sensitivas, van a presentar debilidad o compromiso en la sensibilidad. Y muy importante es confirmar la inflamación del parénquima cerebral o del líquido cefalorraquídeo, y eso lo podemos hacer por medio de una resonancia, donde vemos entonces estas lesiones hiperintensas blanquitas, pues, donde vemos gran inflamación a nivel de la corona radial, los ganglios basales, y también miramos cómo aquí hay un realce importante meningio. Y si le hacemos una punción lumbar a estos pacientes, muchos vamos a encontrar inflamación, dado por aumento de los leucocitos, principalmente mononucleares y proteínas elevadas. Afortunadamente, estos son la minoría de los casos, aunque en Brasil han reportado hasta el 20%. ¿Qué es lo más frecuente que nos vamos a encontrar? Encefalopatía, y encefalopatía es diferente a encefalitis. Encefalitis es inflamación directa, esto es simplemente disfunción del sistema nervioso y es por noxas sistémicas, es decir, el compromiso orgánico, ya sea
hematológico, por hipovolemia, por hipoperfusión, por hipoxia, por anoxia, va a generar disfunción del sistema nervioso central con algunas manifestaciones muy parecidas a las de encefalitis, pero estos pacientes sobre todo tienen compromiso de la atención. Esos pacientes usted los ve como si estuvieran elevados, como que no le prestan atención, además con alteración del estado de conciencia, muy dormidos, otras veces suben y se hiperalertan, y con manifestaciones neuropsiquiátricas. Esto es lo más frecuente que vamos a encontrar. Y por tanto, lo más importante es encontrar o diagnosticar el compromiso sistémico para tratarlos y disminuir pues, los síntomas del sistema nervioso central. Cabe recalcar que estos casos que les estoy mencionando son en pacientes que se les confirmó la infección por virus dengue, ya sea por PCR, antígeno NS1 o por anticuerpos. También se han descrito casos de ataque cerebrovascular, tanto isquémico como hemorrágico. Como vemos aquí en la figura de la izquierda, un infarto a nivel parietal derecho. También casos de hematomas intraparenquimatosos, como este temporal izquierdo, y hematomas subdurales, como en este caso, en el lado derecho. También, aunque con una menor frecuencia, casos de infección de la médula espinal, aunque no se ha demostrado en concreto el virus como tal en estos tejidos. Parece ser que es un mecanismo inmunomediado, es decir, el virus entra, la inmunidad lo ataca y los mismos anticuerpos se dirigen contra antígenos aún no identificados en la médula espinal y va a producir un cuadro de mielitis transversa longitudinalmente extensa, como nos los expuso la compañera en la mañana. Aquí vemos pues la médula, el líquido cefalorraquídeo es blanco, aquí está el cordón medular como grisecito y esta lineecita blanca es todo el compromiso pues por la inflamación del virus dengue. Entonces casos de mielitis transversa, varios. Y también parece ser por el mismo mecanismo, es decir, inmunomediado, compromiso de los nervios periféricos, es decir, polineuropatía aguda en forma de Guillain-Barré. También puede haber compromiso del músculo, una miositis inflamatoria diferente a las mialgias que presentan estos pacientes. Es decir, usted tiene un paciente con dolor muscular, pero además tiene cuadriparesia, y usted le da unas enzimas musculares, una CPK elevada, usted debe pensar posiblemente en el contexto de un dengue que este paciente tenga afección pues, de los músculos. A pesar de que no se ha encontrado el virus directamente en el músculo, vemos en esta biopsia pues, una gran inflamación de las fibras con infiltración linfocítica. Y esos pacientes elevan la CPK hasta 10.000, 20.000, 40.000, según los reportes de caso. Y también en algunos casos se ha encontrado algo pues, bien raro, pero lo describen pues, en los estudios, parálisis hipocalémica, es decir, por el compromiso sistémico, sus pacientes pueden presentar hipocalemia y presentar posteriormente una cuadriparesia o cuadriplejía. Y usted le repone el potasio que necesitan esos pacientes y mágicamente en algunas horas esos pacientes recuperan completamente la fuerza muscular. Entonces, para saber cómo el virus infecta el sistema nervioso central, simplemente vamos a mencionar algunos aspectos básicos. ¿Quién es el que transmite el virus? Este zancudo, no, una zancuda, no el zancudo pues, que vimos al inicio pues, de la charla, este es el Aedes aegypti. Está presente en el 95% del territorio nacional, por debajo de los 2.200 metros sobre el nivel del mar. En algunos otros países se ha encontrado el Aedes albopictus y el Aedes polycinesis. Entonces, la mosquita, como tiene un alto metabolismo para poder producir los huevos, entonces ella tiene que picar varias veces, incluso se ha visto que pica 3-4 veces en el día al huésped. Cuando pica al huésped, pues ingiere la sangre, ingiere el virus y el virus al parecer se reproduce en las glándulas salivares y puede hacerse infeccioso más o menos a la semana. ¿Cuánto dura un mosquito de estos? Aproximadamente unos 30-40 días. Entonces, cuando el virus pica a otro ser humano que está sano, va a introducir el virus dengue, lo vemos acá. Esto es importante, sobre todo para el diagnóstico. Entonces, ¿quién es el virus dengue? Es un virus ARN circular donde tiene 3 estructuras grandes. La primera, pues la capa superficial, donde están las proteínas de unión a las células blanco, una nucleocápside, un ARN de cadena positiva y también unos antígenos que no son estructurales, pero que los podemos medir. Por ejemplo, el antígeno NS1. Y están los 4 serotipos que yo les dije, del 1, DEN1, DEN2, DEN3 y DEN4. Entonces, cuando
por primera vez el virus infecta a un huésped, se va a dar una infección primaria, usualmente con producción de anticuerpos, inicialmente IgM y posteriormente IgG, que van a ser protectores para una infección posterior. ¿Ustedes creen, si estamos en una zona de alta endemicidad, es probable que tengamos infecciones repetitivas por dengue? Es muy probable y eso es lo que hemos visto. Entonces, sin embargo, como tenemos anticuerpos para defendernos, entonces esos anticuerpos van a combatir la infección y no van a haber manifestaciones. ¿Qué se ha encontrado? Que cuando un virus de diferente serotipo infecta a un paciente que ya está inmunizado, esos mismos anticuerpos favorecen la replicación del virus y la fisiopatología para los casos de dengue grave. En ese caso, hablamos de una infección secundaria. Entonces el virus infecta inicialmente, las células de Langerhans, dirige toda la maquinaria celular a producir replicación de virus, incluso también dirige su maquinaria a inhibir las respuestas intactas de la inmunidad innata, entre esos inhibir el interferón. Esta replicación también ocurre en los macrófagos. Entonces, una replicación alta va a producir una gran cantidad de virus, sobre todo en los primeros 5 días en la fase febril. También va a haber antígeno NS1, las citoquinas y los mediadores inflamatorios van a hacer que los órganos y las células entren en disfunción, incluso puede haber apoptosis. El órgano principal, el endotelio. Entonces, las células del endotelio va a haber apoptosis, van a abrirse los espacios intercelulares y va a haber fuga capilar. Y a medida que hay fuga capilar, entonces se va disminuyendo el volumen plasmático, se aumenta el hematocrito, incluso esos pacientes pueden llegar a hipovolemia y a choque. Posteriormente se pueden activar la cascada de coagulación, va a haber consumo, incluso fenómenos de sangrado. Puede haber disfunción celular en varios órganos, muerte celular, y esto explica por qué los pacientes son encefalopáticos en el caso del compromiso por dengue cuando aparecen estos fenómenos. Pero la gran pregunta es cómo el virus dengue infecta directamente el sistema nervioso central. Estas son teorías, una de ellas es que cuando pasa todo esto a nivel capilar y en la barrera hematoencefálica, el virus puede pasar e infectar el sistema nervioso. Entonces, para relacionar la fisiopatología con la clínica, entonces es indispensable recordar cuáles son los tiempos. Entonces, ¿cuánto se demora el virus en incubarse? 5 días. Y en muchos casos el paciente va a pasar asintomático y se van a generar los anticuerpos protectores. En algunos casos pueden aparecer síntomas y aparece la fase febril, que dura más o menos unos 5 días. Muchos de estos pacientes, el 80%, se van a recuperar generando inmunidad, anticuerpos IgM, posteriormente IgG, pero hasta el 20% de los pacientes van a pasar a una fase crítica. Incluso en las guías de la OMS nos dan unos signos de alarma para sospechar cuándo la enfermedad va a progresar a enfermedad grave. Y posteriormente va a haber la fase de convalecencia, que dura más o menos 48 a 72 horas. ¿Cuándo vamos a sospechar el compromiso del sistema nervioso? Por encefalopatía, por encefalitis o meningitis aséptica, sobre todo en la primera semana. Un paciente se presenta con fiebre y usted en esos primeros 7 días debe estar vigilante de que no vaya a haber compromiso del sistema nervioso central. Y los mecanismos inmunomediados, compromiso de la médula espinal y los nervios periféricos como Guillain-Barré, lo vamos a sospechar después de la semana. Estos son los signos de alarma que debemos consultarlos, pues incluso en la mayoría de servicios de urgencias están disponibles. Cuando presenten estos signos los pacientes, nos está indicando que el paciente puede entrar a la fase crítica y es donde debemos actuar. Tenemos que confirmar el diagnóstico y lo vamos a hacer por medio del laboratorio. Entonces, en los primeros 5 días de fiebre se supone que hay una alta viremia. Entonces, ¿qué podemos hacer? Medir el virus directamente. Lo podemos hacer con aislamiento viral, pero eso no está disponible. Podemos hacer PCR con transcriptasa reversa. Algunos laboratorios lo tienen, pero sobre todo laboratorios de investigación y de referencia. Pero sí disponemos del antígeno NS1. Es decir, antígeno NS1 presente en un paciente con fiebre y con manifestaciones sistémicas nos hace el diagnóstico de una infección por dengue aguda. Posteriormente se pasa a la fase de viremia, disminuye la carga viral, puede aparecer la fase crítica, incluso con choque hemorrágica, y empiezan a aumentar los anticuerpos. Inicialmente IgM a los 5 días y duran más o menos unos 2 meses. Posteriormente IgG más o menos a los 10 días se elevan y pueden durar hasta décadas. Y
por medio pues, del antígeno NS1 y el ELISA vamos a hacer el diagnóstico. Y muy importante que tengamos en cuenta que ya existen pruebas rápidas en donde una muestra de sangre, de suero, de líquido cefalorraquídeo, lo colocamos acá y más o menos en 30 minutos a una hora vamos a tener la confirmación, ya sea del antígeno NS1 o los anticuerpos IgM o IgG. ¿Qué debo hacer? Entonces, si tengo un paciente con dengue, lo confirmo o lo sospecho y creo que tiene manifestaciones del sistema nervioso central, no se quede con ese paciente, remítalo porque esto es un diagnóstico de exclusión y requiere pues, un conjunto de medidas y de estudios que se disponen en centros de alto nivel. Mientras tanto, el manejo de soporte, la guía de la OMS trae muy claro los esquemas de tratamiento con líquidos, manejo de analgésicos, antipiréticos, etcétera. Si un paciente tiene encefalopatía, lo mismo de siempre, maneje las complicaciones, sobre todo el manejo con líquidos. En el caso de una encefalitis o meningitis aséptica no hay un tratamiento específico, no hay tratamiento antiviral, pero muy importante para el diagnóstico diferencial de muchas meningitis asépticas que se quedan sin diagnóstico en nuestro medio, que vivimos pues en una zona de alta endemicidad. Casos de mielitis transversa, en algunos pacientes se han utilizado inmunoglobulina y plasmaféresis. Al parecer estos pacientes han mejorado a la alta hospitalaria, pero desconocemos cuál es el pronóstico a largo plazo. Y en el caso del compromiso muscular de miositis, lo más importante es vigilar la función renal. Recuerden que la CPK se puede depositar en los túbulos renales y dar una falla renal por rhabdomyolysis. En esos pacientes a punta de líquidos y los pacientes que se presenten con parálisis hipocalémica, potasio, pues dependiendo de la necesidad que tengan estos pacientes. Para concluir, entonces, la infección por dengue es sumamente frecuente, a todos nos ha tocado, nos va a tocar, por eso debemos recordar siempre las fases, fase febril, crítica y de recuperación. Puede afectar el sistema nervioso central definitivamente, desde las meninges hasta el músculo. Vamos a confirmarlo con estos laboratorios que ya los tenemos disponibles en nuestro medio. Y más importante es el diagnóstico diferencial con otras patologías del sistema nervioso central. ¿Cuáles son las proyecciones a mediano plazo y a corto plazo? Es que en los próximos años va a haber otra epidemia como lo vimos en las primeras diapositivas. Por lo tanto, debemos estar atentos a los nuevos casos de dengue y a sus complicaciones, entre esas del sistema nervioso central. Muchas gracias.